Es un libro que tiene en sí muchas enseñanzas hermosas que vienen a fortalecer nuestra fe. Recuerde que el libro de Apocalipsis es escrito para el consuelo de la iglesia, en medio de las tribulaciones, en medio de ciertas circunstancias que vienen a traer aflicción al pueblo del Señor, y por supuesto hay muchos que no pueden soportar estas cosas y se alejan de Cristo Jesús, pensando que en el mundo van a estar mejor, pensando que allá pues van a sentir mejor consuelo y van a sentirse fortalecidos y que pueden vivir sin Dios. Pero si usted es de Cristo, va a permanecer con Él, ¿verdad que sí? Usted va a permanecer fiel a Dios, porque sufrimiento van a haber, hermanos, ya seamos cristianos o no seamos cristianos. La diferencia es que estando con Cristo hay fortaleza, hay protección. Podemos nosotros ir a Cristo, a Dios en oración, con mucha confianza, acercarnos a Él. Pero estando lejos de Cristo, no hay esa amistad con Dios y consecuentemente no hay confianza. Y luego nuestra conciencia está tranquila cuando estamos con Cristo, ¿verdad que sí? Una conciencia tranquila, felizmente viviendo cada día para Cristo Jesús, sabiendo que es a Él que estamos agradando. Entonces, Apocalipsis nos está enseñando a nosotros, en estos estudios que hemos tenido, que Cristo, que es el que se pasea en medio de los candeleros de oro, que significan las iglesias, esos 7 candeleros, se pasea en medio de esos 7 candeleros, nos da a entender que Él es el Señor de la iglesia. Él es el dueño. Él es el que maneja la iglesia. Por esa razón hemos aprendido 4 puntos importantes. Que Él se identifica con su iglesia, que Él aconseja a su iglesia, que Él reprende a su iglesia y que también recompensa a su iglesia. Solamente Cristo le puede hablar a la iglesia de la manera en que le habla. Solamente Él puede recompensar en la manera que la iglesia tiene que ser recompensada. Pero ahora vamos a hablar sobre la divinidad de Cristo en Apocalipsis. Mucha gente piensa que Jesús no es divino. Hay muchos debates de teólogos tanto cristianos como liberales, aún hasta con ateos, tratando de saber o llegar a conclusiones si Cristo es divino o no es divino, si es Dios o no es Dios, si es creado o es un ser que ha existido eternamente. Entonces, Apocalipsis realmente nos refleja a nosotros quién es Jesucristo con respecto a esa relación que tiene con el Padre. Nadie puede debatir, y no hay debates en sí, si el Padre es divino. Tanto los judíos como los musulmanes, como también los cristianos, ellos y todos nosotros estamos de acuerdo que hay un Dios. Solamente el ateo no está de acuerdo con eso. Todos nosotros sabemos que hay un Dios, un creador. Entonces, este Dios es invisible, es un Dios eterno. No hay otro Dios fuera de Él. Es un Dios que permanece para siempre. Mas, sin embargo, cuando se habla de Cristo, ahí están las diferentes formas en que
suscita los debates, porque se han levantado muchas doctrinas con respecto a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, Arrio, en los años 300 de nuestra era, él vino con una doctrina diciendo que Cristo es un ser creado y que no es divino. En base a esto, la iglesia se reunió. Recordemos que en ese tiempo no se llamaba Iglesia Católica. Los católicos argumentan y alegan que ellos en el año 200, 300, la Iglesia Católica empezó a surgir después de que vino a ser una iglesia imperial, y poco a poco, y todavía aún siendo una iglesia imperial, mantuvo esa doctrina cristiana apostólica. Y ya después, en los concilios siguientes, pues empezaron a incluir muchas cosas que ahora tiene la Iglesia Católica. Pero debido a esta doctrina de Arrio, en el año 325 se formó el segundo concilio, si tomamos en cuenta el primer concilio que está en Hechos capítulo 15, pero le llaman el primer concilio debido, ¿verdad?, a esta era en que aparecieron todos estos argumentos, y es el concilio de Nicea. En ese concilio vinieron todos los obispos de diferentes países, y realmente fue Constantino el que convocó a todos estos líderes religiosos, porque quería llegar a una conclusión de quién era Jesús, si en verdad es un ser divino o no. Entonces hubo este concilio y argumentaron, pasaron días en este concilio, hasta que se llegó a una conclusión de que Arrio estaba totalmente equivocado. Y ellos se fueron con la Biblia y no encontraron otra cosa más sino la evidencia bíblica de que Jesucristo es un ser divino y que Él es Dios. A partir de ese momento, entonces, ya se estableció la divinidad de Cristo de una forma doctrinal dentro de la iglesia, y el que no creía esto, pues de alguna manera no era tomado en cuenta como parte de la iglesia. Mas sin embargo, mis hermanos, esa doctrina no decayó. Por algún tiempo estuvo pasiva, pero siempre estuvo allí activa, y ahora ha aparecido esta doctrina, pero ya está dentro de los testigos de Jehová. Quiere decir, los testigos de Jehová enseñan lo que el concilio de Nicea en el año 325 atacó: que Jesucristo es un ser creado, que no es divino, y hablando otras cosas más. Entonces, hubieron entonces otros argumentos si en Cristo había una unión hipostática o no. Y esto quiere decir si Jesús era al mismo tiempo humano y Dios, o si tenía dos naturalezas, o era una sola naturaleza en él. Entonces, por supuesto, Jesucristo vino a ser un ser humano. Él fue tan humano, que podríamos decir, parecía que no era Dios, pero era tan divino, que parecía que no era hombre. Como humano se tenía que subir a una barca para enseñar y no hundirse, pero como Dios caminaba sobre las aguas. Cristo como humano preguntaba: ¿quién me ha tocado? ¿Y dónde le pusiste? Con respecto a Lázaro, cuando
lo iba a resucitar. ¿Dónde le pusiste? Pero como Dios, Él sabía todo lo que había en el corazón de cada persona. Él conocía con anticipación las cosas. Él veía las cosas porque tenía esa omnipresencia en Él que estaba limitada debido a su cuerpo humano. Mas sin embargo, Cristo como Dios, Él estaba aquí en la tierra, pero también al mismo tiempo, como Dios, estaba en el cielo. Así se lo dice a Nicodemo. Vamos a buscar esa parte. San Juan capítulo 3, versículo 13. Note bien cómo Jesús habla. Y esto pues muchas veces lo leemos y lo pasamos así en alto, que no nos damos cuenta. Pero vea lo que Jesús dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y qué dice ahí? Que está en el cielo. ¿Se da cuenta? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de su esencia. Él lo llena todo. Lo llena todo completamente. Él estaba en la tierra, pero también estaba en el cielo al mismo tiempo. No había una desconexión de su divinidad. Quiere decir que cuando Cristo se encarnó, fue una extensión de esa divinidad que tomó lugar en ese cuerpo humano. Por eso Él decía: mi Padre y yo, uno somos. Por eso Él decía que estaba en la tierra, pero al mismo tiempo estaba en el cielo. Por eso Él podía enviar su palabra y sanar a la distancia. Por eso Él conocía lo que estaba pasando a la distancia. Él tenía poder divino, autoridad divina. Sus palabras, dijo, son vida. Y Él mismo se declaró con el poder de Dios. Vendrá la hora, dijo, en que los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Tiene que ser Dios para hablar de esa manera. Alguien que no sea Dios y que solamente sea un humano no puede hablar de esa manera. Porque nadie puede decir: toda potestad se me da en el cielo y en la tierra. Nadie. Por esa razón es que cuando vamos al Padre decimos: Padre, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Por esa razón la iglesia tiene poder de reprender demonios y sanar enfermedades en el nombre de Jesucristo. Porque toda potestad se le ha dado a Cristo Jesús, en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Solamente ante Dios se dobla rodilla. Y la Biblia dice que ante Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo. Imagínese usted, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que Jesús es un ser divino. Y este entendimiento viene por medio de la fe. Los teólogos liberales no valorizan la fe que nosotros tenemos. Ellos lo toman como un idealismo nada más, como una creencia que no tiene ningún fundamento. Mas sin embargo, nuestra fe no está
excluyendo al Cristo histórico. Porque nosotros sabemos muy bien y entendemos muy bien y aceptamos y creemos lo que los evangelios nos dicen de Cristo. Bultmann es un teólogo alemán presbiteriano que vino con una doctrina diciendo que el Cristo que tenemos en los evangelios es un Cristo real, es un Cristo que tiene divinidad, pero es una divinidad limitada. Por lo tanto, cuando se habla de que Él resucita a un muerto, cuando se habla que multiplica los panes, cuando se habla de que Él hace un cambio, una metamorfosis en el agua que la convierte en vino, eso es mitología, dice él, que hay que quitarla de los evangelios para poderse presentar al Cristo histórico verdadero. Porque históricamente eso no se puede comprobar. Dice, ningún historiador puede incluir esas escenas mitológicas en sus enseñanzas o en sus libros. Pero cuando se habla de cosas que son factibles desde el punto de vista humano y que no se necesita la fe para creer, eso entonces es lo verdadero, pero que lo demás es mitología. Entonces dice Bultmann, quitemos la mitología de los evangelios y vamos a encontrar al verdadero Cristo. Pero, ¿qué de las palabras que habló Jesús? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. Entonces vamos a quitar los dichos de Jesús. Pero los contrarios dicen, no, es que Jesús no habló nada de eso. Lo que sucede es que sus seguidores quisieron engañar al mundo desde entonces y vinieron con unas enseñanzas mitológicas para poderlos enredar y meterlos en una fe mitológica. Y cuando se habla de la resurrección de Cristo, no la aceptan. Ellos dicen que como Cristo fracasó en la cruz, como Cristo fue muerto por Roma y realmente no se sabe dónde lo enterraron, entonces sus seguidores tuvieron que venir con la idea de que Jesús había resucitado y se les había aparecido y que había dicho esto, que había dicho lo otro. Y dicen los teólogos liberales, esto es por la fe. Mas sin embargo, Dios sabe por o cómo o la manera en que Él hace las cosas. Pensemos en Pedro, pensemos en los apóstoles, la manera en que ellos anduvieron con Cristo, la manera en que ellos se familiarizaron con Él como hombre que Él era. Mas sin embargo, las experiencias que tuvieron al caminar con Jesús durante sus 3 años de ministerio los iba convenciendo poco a poco
de que Jesús no era cualquier hombre. Los iba convenciendo poco a poco de que Jesús había venido del Padre. Y eso tenía que ser una revelación de parte del Padre hacia ellos. Porque Jesús les preguntó un día: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, esto no lo estás diciendo por tu propia cuenta. Esto te lo ha revelado mi Padre. Porque mi Padre es el que da testimonio de mí, dice San Juan capítulo 5. Así que hay un misterio encerrado allí que los teólogos liberales no entienden. Por eso dice Pablo que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu se tienen que acomodar espiritualmente, de espíritu a espíritu. Y un espíritu que no esté conectado con Dios no puede conectarse con lo espiritual. Pero el hombre espiritual, dice Pablo, sí se puede conectar con lo espiritual, porque conoce a Dios, ve a Dios, experimenta a Dios. Si algo unió a los discípulos, si algo unió a la iglesia primitiva, si algo unió a los seguidores de Cristo y que aún dieron su vida por Él, como pasó con los apóstoles, como pasó con Esteban, como pasó con otros más que estaban dispuestos a morir por Cristo. Si algo infundió en ellos esta actitud, fue la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, ellos hubieran renunciado a todo esto. Pero dice Pedro que lo vieron. Dice Pedro que se les apareció a ellos. Y dice Pedro que Él es testigo de esa resurrección. Entonces no podemos anular. Como un teólogo liberal que está apareciendo últimamente, que porque es doctor en teología, graduado de las mejores universidades en España, viene a querer eliminar la verdad bíblica, queriendo contradecir lo que Pedro dice? ¿Qué palabra vale más? ¿La palabra de un apóstol que anduvo con Jesús, que caminó con Jesús, que fue testigo de todo lo que pasó? ¿O un hombre que solamente ha estudiado y que quiere venir a anular todo lo que la Biblia nos dice, todo lo que está escrito acá? ¿O el testimonio de los apóstoles? Jamás podrán venir contra el testimonio de Pedro, contra el testimonio de Juan, contra el testimonio de los apóstoles. Y dice Pablo que se les apareció a 500 personas más. Quiere decir, hermano, que había una multitud que daba testimonio de la resurrección de Cristo. Y todo esto, hermano, vino a fundamentar la fe. Porque note bien que en la Biblia tenemos nosotros lo que es la revelación progresiva. Ciertamente tenemos el Torá, tenemos los 5 libros que forman el Pentateuco, escritos por Moisés, que son lo que los judíos siempre cargan y estudian. Y lo demás, pues tenemos los libros históricos, que ellos dicen que si el pueblo de Israel hubiera obedecido la ley, los libros históricos no tendrían necesidad de contar todo lo que está ahí escrito de guerras y divisiones y cuanta cosa que pasan y muertos y todo lo que sucede ahí. Pero como se desobedeció la ley, Dios tuvo que mandar profetas, Dios tuvo que mandar en sí sus mensajeros y a decirles que estaban mal. Mas sin embargo, acá vemos que en el Pentateuco nosotros no tenemos tanta revelación como Dios se fue mostrando poco a poco. Notamos nosotros que a Abraham se le mostró como El Shaddai. En el capítulo 6 de Éxodo se le aparece
Dios a Moisés. Y veamos lo que dice allí en el capítulo 6 de Éxodo, porque eso se llama revelación progresiva. Progresiva. Y esto lo encontramos a través de toda la Biblia. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como Dios omnipotente. Pero pongan atención al resto de este pasaje. Dice: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Se da cuenta? En mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En otras palabras, ellos lo conocían como el Shaddai, pero jamás lo conocieron como Jehová. Y esto viene, hermano, manifestándose. Dios ahora se manifiesta entonces por el tabernáculo, por medio de la Shekinah, se manifiesta por medio de la ley, y viene el pueblo conociendo a Dios a través de todo esto. Mas sin embargo, por su desobediencia, el pueblo se va a la cautividad. Pero Dios, a partir del capítulo 28 de Deuteronomio, los siguientes 2, 3 o 4 capítulos, está hablando de un pacto que Dios hizo con ellos, que se llama el pacto palestino. El pacto palestino consiste en que si el pueblo desobedece, Dios lo castiga llevándolo o permitiendo que una nación lo tome cautivo y se lo lleve. Pero que si allá el pueblo se arrepiente, Dios lo trae de regreso. Por esa razón usted ha oído en la historia y en todo la información que tenemos, las veces que los judíos han sido llevados cautivos, han estado bajo el imperio de varias naciones, mas sin embargo, a pesar de todo, siempre hay un regreso a su tierra, porque eso se llama el pacto palestino. Y ese pacto se va a culminar en el milenio, cuando de todas las naciones Dios va a traer a las 12 tribus, incluyendo las 10 tribus perdidas que no aparecen todavía, pero que sí van a aparecer. Las 10 tribus que se llevó a Siria en el año 722 antes de que Cristo naciera. Y hasta el día de hoy esas tribus no aparecen, y los judíos ahora llaman a estos israelitas gentiles. Por eso Cristo ministró en Galilea, y a ese lugar el profeta le llama Galilea de los gentiles, porque solamente queda Judá y Benjamín, que es el estado de Israel que tenemos ahora. Pero va a venir el tiempo en que estas 10 tribus, que son los huesos secos que Dios le mostró a Ezequiel, que Dios le dijo: Ezequiel, vivirán estos huesos. Y él no se atrevió a decirle sí o no. Le dijo: solamente tú lo sabes, Señor. Y note bien cómo estos huesos vinieron a tener vida. Vino un viento fuerte, dice Ezequiel. Y ese viento fuerte es el Espíritu Santo, que va a agarrar a cada uno de estas 12 tribus y los va a identificar. Y esos que son israelitas, tanto de Efraín, tanto usted tiene ahí las 10 tribus que están completamente dispersadas. Mas sin embargo, algunos en el tiempo de Jesús se identificaron. Por ejemplo, 11 de los 12 apóstoles de Cristo
pertenecían a las 10 tribus perdidas. El único apóstol que era judío fue Judas. Pero los demás apóstoles, Pedro, Juan, Andrés, Natanael, Jacobo, todos ellos no eran judíos. Pero Cristo los encontró, los identificó, y ellos eran de las 10 tribus perdidas. Ahora vemos nosotros a muchos prosélitos que en el día de Pentecostés se encuentran presentes, viniendo de diferentes naciones. Muchos de ellos eran judíos y otros eran parte de las 10 tribus perdidas, pero que vinieron. El que va a unificar todo esto es Cristo Jesús. Mas sin embargo, pensemos nosotros que estas 10 tribus que están perdidas en el mundo, un día van a ser recogidas. Y por eso en Apocalipsis aparecen ya las 12 tribus, y de cada tribu Dios va a sellar 12,000 personas para completar el número de 144,000 sellados. 12,000 de cada tribu. Hoy no se puede hacer todavía, porque esas tribus van a aparecer a partir de Apocalipsis capítulo 12. Cuando la mujer, Israel, que está embarazada, está para dar a luz, dé a luz a estas 10 tribus que van a aparecer en Apocalipsis durante la gran tribulación. Entonces, en esta progresividad de la revelación divina, Dios reveló que vendría un Mesías. Entonces el pueblo de Israel, los judíos, ellos crecieron más en esa expectativa cuando regresaron de Babilonia y fueron tomados por Grecia, que empezó Grecia a helenizar a los judíos, empezando con Antíoco Epífanes, quien mató miles de judíos y puso al dios Zeus ahí en el templo de Jerusalén, obligando a cada judío a que se convirtiera al helenismo. Helenos es la manera en que se dice en griego, los helenistas griegos. Entonces, veamos nosotros esto, que se formó entonces un pueblo que estaba esperando ahora al Mesías, al liberador, al ungido. De tal manera que cuando aparecía un rey, ellos pensaban que quizá ese era el Mesías. Y la expectativa estaba allí. Mas sin embargo, los macabeos que le hicieron frente a Antíoco Epífanes, ellos que eran levitas, eran los que trabajaban en el templo, pero debido a las circunstancias, ellos empezaron también a reinar. Y al empezar ellos a reinar, aquellos ortodoxos, aquellos fieles a la ley, dijeron: ¿cómo es posible que un levita sea rey? Si los reyes tienen que venir de la estirpe de David. Entonces, reinando los levitas, ellos perdieron la esperanza. Es decir, entonces, ¿de dónde va a venir el Mesías? Si a David se le prometió el Mesías. Y no estuvieron de acuerdo que los macabeos estuvieran en el reino y al mismo tiempo estuvieran en el templo. Y hubo un gran grupo que se separó. Y ellos pensaron que el templo estaba completamente abominado. E hicieron un pacto de nunca más ir al templo hasta que llegara el Mesías y trajera el nuevo templo.
Y se separó este grupo, se salió de las ciudades, se fue al desierto, y ahí en el desierto ellos tuvieron sus leyes. Este grupo se conoció como los esenios. Era un grupo bastante grande, pero ellos se fueron al desierto esperando al Mesías. Otros esperaban al Mesías ahí, en la ciudad. Pero este Mesías empezó a tomar diferente matiz en la mente de varios grupos judíos. Algunos esperaban al profeta. Este Mesías para ellos era o tenía que ser el profeta del cual habló Moisés allí en Deuteronomios capítulo 18, donde dice Moisés al pueblo: profeta como yo les va a mandar Dios a ustedes. Por eso cuando iban con Juan el Bautista le decían: ¿eres tú el Cristo? Él decía: no. ¿Eres tú Elías? Él decía: no. ¿Eres tú el profeta? Él decía: tampoco. Note bien, ellos esperaban al Cristo y esperaban al profeta. Cuando Pablo predica y cuando Esteban predica, les traen o un Pedro cuando les predica en el capítulo 3, les trae este tema. Le dice Pedro, dice Pablo, dice aún Esteban, es el profeta del cual habló Moisés. Cristo entonces cumplió esto en su ministerio en los 3 años que tuvo acá en la tierra de Judá. Profeta como yo. A él oíd y a él obedeced, dice Moisés. Entonces cuando Cristo se aparece ahí en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, y están los apóstoles, se oye la voz, una voz que apareció también en el tiempo del bautismo, y dice lo mismo que dijo cuando Jesús estaba bautizando, pero agrega algo más. Dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y se quedó allí. Pero en la transfiguración él dice, el Padre: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, dando a entender que él era el Mesías, que él era el Cristo. Él era a quien el pueblo estaba esperando. Otros estaban esperando al Mesías regio, el Mesías que iba a aparecer a reinar directamente. Ellos decían: bueno, tiene que venir el Mesías rey. No estaban esperando al profeta, estaban esperando al rey. Y así hubieron ciertas divisiones en lo que se enseñaba acerca del Mesías escatológico, porque ahí empezó la esperanza del pueblo, porque decían: el Mesías no va a aparecer en estos días, el Mesías no va a aparecer ahora, pero el Mesías vendrá. Entonces el pueblo empezó a crecer en la esperanza que tenían acerca del Mesías que venía. Pero vino el Mesías. Cristo empezó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Por qué estaba el reino de los cielos entre ellos? Porque ahí estaba el rey presente. Pero otros estaban esperando al Mesías sacerdote. Decían: no, es que el Mesías que va a venir tiene que ser un sacerdote. Especialmente los esenios. Esa es la confianza de los esenios en sí. Ellos estaban esperando al Mesías sacerdote. ¿Por qué ellos decían Mesías sacerdote? Porque ellos sabían muy bien que el templo estaba abominable ahora, porque los macabeos estaban de rey y estaban en el templo haciendo sacrificios y que habían contaminado el templo, pero que el Mesías que iba a venir iba a santificar el templo, lo iba a purificar. Entonces esa era la señal para ellos de que ese era el verdadero Mesías.
Mas sin embargo los esenios se dieron cuenta que al principio del ministerio de Cristo, lo que Cristo hizo fue purificar el templo, sacando a todos aquellos vendedores que estaban allí en el atrio de los gentiles, diciéndoles: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis vuelto en cueva de ladrones. Note bien que los gentiles ahí se tenían que reunir, porque el profeta Isaías dice que los gentiles vendrán a tu santo templo y te adorarán. Pero ese atrio estaba lleno de judíos vendiendo palomas, vendiendo pedazos de carne para el sacrificio de los corderos, de los machos cabríos. Y cambiaban también ahí la moneda que se usaba ordinariamente entre la moneda del templo, que era o que valía medio ciclo. Así que no se podía llevar el dinero y echarlo allí como ofrenda, sino que tenía que ser en sí ese dinero que tenía que ser exclusivamente para ser dado al templo. Y esto estaba bajo la ordenanza de Moisés. Pero Cristo limpió el atrio donde estaban estas ventas, diciéndoles: salgan ustedes de acá. Este es el atrio de los gentiles. Ustedes están impidiendo a que los gentiles entren a adorar al templo. Y no solamente lo hizo la primera vez al principio de su ministerio, sino a lo último, faltando una semana para ser crucificado, volvió otra vez a tirar a todos los que estaban ahí vendiendo, a echarlos. Entonces, él evidenció que era el Mesías en estos tres aspectos: el Mesías profeta, el Mesías sacerdote y el Mesías rey. Y aquí vemos nosotros que Cristo ha cumplido con dos funciones hasta el día de hoy: como profeta cuando anduvo en su ministerio, y ahora que está en el cielo es sumo sacerdote. Cuando baje con su iglesia, cuando ponga su pie en el monte de los olivos y empieza el milenio, va a ser Cristo el rey y va a reinar 1000 años en esta tierra, porque ha tenido las tres unciones que presenta el Antiguo Testamento. Al sacerdote lo ungían con tres unciones: agua, aceite y sangre. Note bien el extremo de sumo sacerdote. Pero estas mismas unciones también tenía el leproso cuando era limpiado, era limpio. Mire la conexión que hay, una conexión vertical en sí: sumo sacerdote, leproso limpio, dando a entender que la misma unción que el sumo sacerdote tenía en el Antiguo Testamento y se le daba, era la misma unción que el leproso, cuando era limpio, obtenía. Por eso es, amado hermano, que Cristo oró y dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en mí y yo en ti, para que esa gloria que en Cristo hay también esté en nosotros como iglesia, porque como iglesia somos su cuerpo y como su cuerpo llevamos su gloria. Él es la cabeza de nosotros, no estamos desligados a Cristo. Dice Efesios capítulo 5 que nosotros somos miembros de su carne y de sus huesos. Lo intrínseco que hay entre Cristo y su iglesia, hermano, es inseparable. Estamos homogenizados juntamente con Cristo
Por eso Pablo dice que estamos escondidos juntamente con Cristo en Dios. Esa palabra escondido no es solamente, tengo un peligro y estoy escondido, no me va a pasar. No, eso significa que estamos disfrutando de esa esencia maravillosa de Cristo Jesús en nuestra vida. Él está con nosotros. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos llena con su poder. Cristo Jesús, hermano, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros quizá no lo pensemos, Él camina en medio de su iglesia. Él nos ministra, Él nos fortalece. ¿Cuántas veces Cristo nos ha visitado de una forma especial a nuestra casa y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces Cristo se ha metido con nosotros en el carro y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces Cristo llega y sana las enfermedades y no nos hemos dado cuenta? Él tiene una armonía especial con su iglesia. Por eso es que Cristo recibió estas tres unciones: agua en su bautismo, aceite cuando apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, porque el aceite es tipo del Espíritu Santo, y sangre cuando fue ungido con su propia sangre en la cruz del Calvario. Así que Él recibió estas tres unciones para que nosotros seamos limpios con el agua que dice Pedro que es la palabra de Dios, para que nosotros seamos en sí ungidos con el Espíritu Santo en nuestra vida, de tal manera que ya no necesitamos aceite en la frente, porque el Espíritu Santo ya está dentro de nuestro corazón. Ya tenemos la unción de lo alto, dice Juan en su primera carta. Y luego dice Pedro en el 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 que nosotros también no solamente hemos sido ungidos con el agua en el bautismo, no solamente hemos sido ungidos con el aceite que es el Espíritu Santo que ya ha llegado a nuestra vida, sino también hemos sido rociados con la sangre de Cristo Jesús. Así que el sumo sacerdote tuvo las tres unciones, y nosotros que teníamos lepra y nosotros que éramos pecadores, ahora ya limpios recibimos esas tres unciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo maravilloso, esto es lo especial. Cristo tiene una relación especial con su iglesia. Pedro lo presenta como el Cristo resucitado. Pedro, cuando habla de Jesús, está hablando de un ministerio o de una obra que Cristo hace que no lo ven los historiadores. Los historiadores están viendo a Jesús haciendo milagros. Ellos creen, los teólogos liberales, ellos creen que Jesús era un taumaturgo, porque en ese tiempo habían muchos taumaturgos. Un taumaturgo es una persona que sana, que puede hacer milagros, ya sea a través de la magia o cualquier otro encanto, lo hace. En el tiempo de Jesús habían exorcistas, habían personas que ganaban dinero echando fuera demonios. Por eso con Jesús se enojaban muchos. Los exorcistas sabían que estaban perdiendo dinero y empezaron a acusarlo. Echa fuera a los demonios en el nombre de Belzebú. Y Jesús les dice: ¿y vuestros hijos en nombre de quién echan los demonios? ¿En nombre de quién? Jesús les estaba diciendo que estaba reconociendo que sí habían exorcistas. En Hechos hay los hijos de Seban eran exorcistas, que veían a Pablo sacando los demonios de las personas y dijeron: bueno, ¿sabes qué? Ya no llevemos a cabo todo ese rito que nosotros hacemos para sacar los demonios. Ahora digamos en el nombre de Jesús. Porque Pablo así dice, y los demonios salen, pues también nosotros hagámoslo. Y encontraron un endemoniado allí y se fueron y dijeron: en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, sal fuera, le dijeron. Y el demonio se rió. Dice: a Pablo conozco,
y a Jesús también conozco, pero a ustedes no los conozco. Y se les echó encima y los sacaron desnudos. Porque no es asunto de usar el nombre como un amuleto. Es asunto de que Jesús dijo: y recibiréis poder. ¿Se da cuenta? A los apóstoles les dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades cuando los envió a predicar. Cuando vinieron de regreso y Jesús se fue al monte de la transfiguración y se llevó solamente a 3 y los demás se quedaron por ahí, ellos pensaron: como ya Jesús nos dio poder y autoridad para reprender demonios y ya fuimos y ya regresamos, ya tenemos la experiencia, pues ahora vamos a reprender el demonio de este hijo que trajo este señor, porque ya nosotros sabemos cómo se hace. Pero cuando Jesús baja, se dan cuenta que los pobres apóstoles estaban bien sudados, no podían sacar el demonio. Y Jesús los exhortó, porque ellos dijeron: ¿y por qué nosotros no podemos sacar ese demonio? Es que ustedes piensan que solamente que porque sacan el demonio una vez, todos los demás demonios son iguales. No, este género, esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Así que ellos sabían muy bien, tenían que aprender de que no todos los demonios eran iguales. Hay demonios que tú los reprendes y se van. Hay otros que tienes que ayunar para que se vaya. Si un demonio se mete a tu casa, tú lo reprendes en el nombre de Jesús y se va inmediatamente. Pero hay unos demonios que se meten, que tú tienes que estar luchando con ellos una semana, 2 semanas, un mes, pero estás ahí y no te rindes hasta que salen de tu casa. ¿Por qué? Porque hay poder y autoridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto hace que nosotros creamos y estemos confirmados de que Jesús es divino. Porque Jesús muere y hasta ahí llegó todo, dicen los liberales. Pero no, Jesucristo hasta el día de hoy sigue trabajando y se sigue presentando y sigue transformando. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y está abogando por nosotros. Y está respondiendo las oraciones de cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo se mueve en nosotros, es porque Cristo está en la iglesia. Es porque Cristo intercede, aboga por la iglesia. Dice: Padre, manda el Espíritu Santo a la iglesia cristiana Nuevo Amanecer, que está en la 101 y la Avalon. Mándalo porque necesita la iglesia el poder de tu Espíritu Santo. Y el Padre envía el Espíritu. Tenemos que entrar en esta nube, no solamente llevar una religiosidad. Soy evangélico, yo canto, grito aleluya. No, hay un misterio, algo divino en medio de todo esto, mi hermano. La iglesia tiene que reconocer que esto no es religión, esto es salvación, esto es experiencia con el Dios Todopoderoso. El cristiano que se mete en esta nube nunca deja a Cristo. Nunca se va a debilitar. Todos los días está en fuego. Todos los días quiere estar en la iglesia. Todos los días quiere estar clamando al Señor. Cada día no se le pasa sin hablar de Cristo, sin pensar en Cristo. Vive enamorado de Dios. Vive con el fuego del poder del Espíritu Santo. Cuando el diablo ataca, no da lugar, porque hay un fuego que lo cubre. Hay una unción que está en él. De tal manera que vive dentro del programa de Dios, no dentro de su propio programa. Olvídate de tu programa. Olvídate, hermano, de tu programa. Olvídate, hermano, de tu programa. Si en verdad estás bajo la unción de Cristo, déjame decirte que tu programa es deshecho y el programa de Cristo toma lugar en tu vida y eres guiado por el Espíritu Santo. Entonces, termino con esto. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que en el tiempo cumplido, Cristo baja y nació de una mujer.
El apóstol Pablo no lo ignora. Él estuvo viviendo como judío. Él estuvo viviendo como un ser humano. Le leo Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿No te ven la expresión de Pablo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y nota bien que cuando Dios baja, nace de una mujer. María es la madre, no de Dios propio, sino del cuerpo en el cual se encarna Dios. Así que María no produjo a Dios. María es un conducto nada más. Un conducto es algo que no produce, que no origina, sino que transmite solamente. Por eso vino a ser bienaventurada entre las mujeres, porque de todas las mujeres fue ella la que concibió el cuerpo donde el Hijo de Dios iba a vivir para siempre. Y lo hizo por amor a nosotros. Se encarnó. Por eso dice allí Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, oiga bien, esto lo debemos de entender todos los que creemos en Jesús. La Biblia es clara. Dice, por lo cual entrando en el mundo. Quiere decir que viene de allá, del trono. Entra al mundo. ¿Cómo entra al mundo? A través del cuerpo. Por lo cual entrando en el mundo, dice Cristo hablando, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque ese cuerpo fue elegido por Dios para que fuera Cristo el sacrificio, que los sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento estaban tipificando. Aquello era la sombra y ahora viene la realidad. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más que me preparaste cuerpo. Solamente cuerpo. Me preparaste cuerpo. Entonces, cuando nace de María, viene a ser hijo de María. Pero no es María la madre de Dios propio en su esencia, sino que María viene a ser la madre de Dios en el cuerpo, porque ahí adentro está Jesús. Mas sin embargo, viene un cambio después. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, ese cuerpo que sale de la tumba, ya glorificado, es un cuerpo que está homogeneizado con la deidad. Quiere decir que es lo que hace a Dios visible ante nuestros ojos. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Cristo lo ha dado a conocer. Entonces, cuando resucita de entre los muertos, el cuerpo que toma Jesús es un cuerpo que no se podía producir en María. María no podía dar a luz un cuerpo glorificado que se apareciera y que se desapareciera,
y que fuera aceptado por el Padre, porque ese cuerpo entonces no podía ser sacrificado. Ese cuerpo iba a ser un cuerpo místico. Pero María produjo un cuerpo humano, totalmente humano, donde Cristo se encarna y ahora muere y resucita este cuerpo. Y este cuerpo ya resucitado, entonces tiene una nueva esencia divina, totalmente divina. De tal manera que allí Cristo deja de ser hijo de María. Ahora viene en su totalidad, y como el Padre lo levanta, y como el Padre es el que lo resucita, ya no lo saca de ninguna matriz humana, sino que lo saca de la matriz de la tierra. Entonces ahora Cristo viene a ser el Hijo de Dios en toda su plenitud. Entonces Pablo dice que ahora, cuando le habla a los Colosenses capítulo 2, dice que en él habita corporalmente toda la deidad. Quiere decir, él es divino. Él es divino. Note bien esto. María ahora no puede decir, este es mi hijo. Podrá decir de aquel que anduvo en la tierra. Pero aquel cuerpo que anduvo en la tierra ha desaparecido. Ya no existe más. Es historia. Pero el cuerpo que ahora está sentado a la diestra del Padre, el que lo produjo fue el mismo Padre, de que lo saca del corazón de la tierra, Jesús, y lo resucita con ese cuerpo glorificado. ¿Para qué ese cuerpo? Porque ese cuerpo glorificado es el cuerpo que nosotros vamos a tener cuando estemos con Cristo. Leo entonces lo que dice Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos capítulo 1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo. Noten bien aquí y examinamos bien estas palabras. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, noten bien, que era, ese es el pasado, que era del linaje de David según la carne. Era, nació de una mujer, vivió en esta tierra, era del linaje de David, era. Ahora no es ni del linaje de David, ahora no es hijo ni de María, ahora no es ni humano en su totalidad, ahora es el Dios todopoderoso, que era del linaje de David según la carne. Era. Ahora mira cómo Pablo conecta lo siguiente. Leado. Que fue declarado. ¿Qué fue declarado qué? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo resucita, ahí recibe ese título de parte del Padre para reconocerlo en su deidad, y le llama Hijo de Dios. Dando a entender, hermano, que lo humano quedó atrás. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis, lo vio más resplandeciente que el sol. Lo vio poderoso. En Apocalipsis, Cristo se presenta como un Dios en toda su plenitud, en una relación total e intrínseca, homogénea con el Padre. De tal manera que los que están en la tierra saben muy bien que tanto el Padre tiene ira como el Cordero. Se le da a Dios la gloria en Apocalipsis y al Cordero. El Padre es luz de la ciudad que viene, y el Cordero también es lumbrera. En otras palabras, a Dios se le da la gloria y a Cristo se le da la gloria. A Dios se le da el poder y a Cristo se le da el poder. Son uno. Hay que entender que Cristo es divino. Pero muchos lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque están cegados, no entienden las escrituras. Cristo le dijo a los saduceos: vosotros erráis ignorando las escrituras.
oremos nosotros siempre a Dios: Señor, ayúdanos a entender esta palabra, para que no estemos en una ignorancia, que cuando oiga usted un mensaje por la radio, la televisión o se vaya a Facebook y aparezca por ahí un loco de esos hablando que Jesús no es Dios, y encuentre unos versículos por ahí para querer apoyar su teoría. Usted tiene que estar convencido y convencida que ese loco no sabe Biblia, que ese loco no entiende Biblia, pero que Dios a usted lo ha bendecido entendiendo la palabra que vive y permanece para siempre. Así que, ¿para qué adorar a María? ¿Para qué? María murió. Y en los 1500 apareció un concilio y dijeron: bueno, vamos a... Bueno, creo que fue en los 800 o 1500, pero olvidemos la fecha. El asunto es que hubo un concilio donde declararon a María Madre de Dios. Así. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ¿verdad? ¿Así es o no? Porque yo como no me sé eso, pero ustedes lo saben bien de memoria, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? Ruega por nosotros. Nosotros no estamos despreciando a María. Si yo viera a María ahora mismo venir, entrar por ahí, yo corro y le doy un abrazo. Es María, la madre de Jesucristo. Pero lo mismo pasa con Pedro. Si entra Pedro, entra Pablo, entra cualquier personaje, entra Moisés, nosotros nos vamos a deleitar viendo a estos personajes bíblicos, porque fueron usados por Dios. Fueron personas bienaventuradas. Pero si entra Cristo Jesús, nadie se queda sentado, todos corremos a abrazarlo, porque Él puede abarcarnos a todos por igual. María no nos puede abarcar a todos por igual, ni Moisés, ni Pedro, ni nadie, pero Jesucristo sí, Él nos puede recibir en su regazo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Bueno, fue en ese concilio donde dijeron que María, como la Biblia dice que no murió, dicen ellos, pues se murió, pero que fue llevada al cielo y que ahora está sentada al lado de Jesús, intercediendo también por nosotros. Así que Jesús necesita ayuda. Jesús, para pedirle al Padre algo, le tiene que pedir permiso a su madre. Madre, ¿quieres que le diga al Padre, a mi Padre, que aquel necesita ser sanado? Y María le tiene que decir que, y va a decir María, pero tú sabes, no, porque esos evangélicos no me rezan a mí. A los evangélicos nada. Hermano, oramos por aquellos que están en esta ignorancia, para que el Señor un día lo libere. ¿Verdad que sí? Pero gracias a Dios por nosotros. Muchos de ustedes estaban allí. Muchos de ustedes estuvieron allí, pero han sido libres para la gloria del Señor. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.